Ok. Bueno, el tema de hoy era manejo renal de cloro de sodio y de potasio. Sin embargo, el tema está muy largo, se dividió en dos partes, donde pues hoy les voy a hablar principalmente de lo que es la reabsorción de cloro de sodio pues, a nivel de toda la membrana. Los objetivos, pues va a ser una comprensión actual de la homeostasis del sodio, conocer la dinámica de sodio en el túbulo contorneo proximal y los mecanismos del cotransporte y contratransporte, así como visualizar el manejo de sodio del asa de Henle, túbulo contorneo distal, conector, colector. Analizar su regulación y balance a nivel del balance túbulo-glomerular, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático, así como también el péptido natriurético, qué función va a tener a nivel de la... Bueno, para un poquito de historia, pues antes en la prehistoria se tenía un consumo muy bajo de sodio de 1 a 2 gramos, porque la dieta básicamente estaba dada por fruta, por verdura, y actualmente pues las dietas son prácticamente alimentos procesados, donde pues se ha determinado que hasta el consumo de sal ha sido más de 10 gramos al día. La sal en tiempos prehistóricos era muy importante. De hecho, se consideraba como una forma de pago porque el término salario viene del latino salarium, que significa sal, y surgió en la época en que los romanos recibían como una paga su trabajo una determinada cantidad de sal para conservar sus alimentos. Entonces, pues desde ahí era importante la sal, lo utilizaban como un tipo de pago en ese entonces. Por lo tanto, en el 2004 se hizo un consenso donde el nivel máximo de ingesta tolerable en un adulto era de 2.3 gramos al día de sodio, y pues actualmente pues es lo que tenemos ahorita para consumir al día. Aquí tenemos un artículo de Lancet en el 2016 donde pues hicieron más o menos un consenso en 133.118 individuos, donde el 47% estaban con hipertensión y 53% sin hipertensión. La edad media eran 55 años en 49 países, donde pues lo que se asoció fue la relación de sodio urinario en 24 horas, donde pues estaba asociada con muerte, con eventos cardiovasculares y con la presión arterial. La mediana pues fue de 4 años con un consumo alto de sodio. ¿Cuál es el corte que utilizaban en ese entonces? Pues una ingesta mayor de 7 gramos al día se asociaba a riesgos cardiovasculares y muerte en hipertensos sin asociación en normotensos. Y al contrario, en una ingesta de menos de 3 gramos al día se asociaba a un riesgo, aquí era menor, un riesgo menor de eventos cardiovasculares y muerte en aquellos con o sin hipertensión. Entonces, pues podría ser en ambos, aunque ustedes ya fueran hipertensos, pero un nivel bajo de consumo de sodio, pues los libraba de este tipo de eventos cardiovasculares. Bueno, ¿cómo vamos a saber cuál es el balance de ingesta y excreción? Aproximadamente el 100% del sodio reabsorbido, del sodio va a ser absorbido por el intestino, y las pérdidas extrarrenales van a ser prácticamente insignificantes. Se cree que el 99.5% del sodio va a ser reabsorbido y solo se va a excretar el 0.5 o incluso hasta el 1% del sodio, dependiendo del contexto del paciente. Esta es una fórmula, se llama fórmula de Tanka, que nos ayuda a predecir más o menos la ingesta teórica de cloro de sodio que tenemos en el día, pero pues está un poquito complicada porque, bueno, esta es una variante que ya tenemos. Se va a dividir el sodio en gramos que consumimos por 100 entre 39 y más o menos nos dice los minimols que consumimos al día. Bueno, el transporte de sodio y cloro, aproximadamente el sodio pues es el osmol principal en el líquido extracelular, donde su anión principal pues va a ser acompañado del cloro, determinando así el volumen extracelular. La expresión y la retención de cloro de sodio es el principal determinante del líquido extracelular, y teniendo una alteración de cloruro de sodio asociada a la hipertensión, a la hipotensión, dependiendo pues de las cantidades que tengamos en el cuerpo. El riñón es capaz de filtrar un
180 litros al día de agua, principalmente con un sodio, para mantener un sodio sérico aproximadamente de 140 milivolts, donde pues aquí lo que va a hacer es va a filtrar 25.200 milivolts de sodio al día, lo que es equivalente a 1.5 kilos de sal. Lo que también es importante es saber cómo es el gasto de energía a nivel renal cuando se consume una molécula de ATP por cada 5 moléculas de sodio. Entonces, prácticamente pues, es un ahorrador, ¿no? Entonces, el transporte va a ser tanto de tipo paracelular como transcelular. Aquí lo que ya les había comentado, el 99.5% pues va a ser reabsorbido y lo demás pues va a ser excretado. Prácticamente el sodio pues es el que se va a llevar el consumo de oxígeno a nivel renal, donde pues ya les había comentado que pues hay una filtración de 180 litros al día y pues se va a filtrar 27.000 millimol de sodio. Bueno, el sodio se va a reabsorber a nivel de 3 partes importantes del glomérulo, principalmente la primera parte importante va a ser el túbulo contorneado proximal, donde aquí se va a llevar una reabsorción del 60% del cloruro de sodio. Y esto es de acuerdo, pues como ya nos habían platicado el día de miércoles, los diferentes segmentos que tenemos a nivel del túbulo contorneado proximal, donde pues está el túbulo contorneado proximal inicial, el final y la parte recta. Esto va a ser llevado por el epitelio que tenemos a nivel de esta parte de la nefrona, donde va a haber una baja resistencia, un bajo voltaje transepitelial, alta permeabilidad iónica y por lo tanto va a haber una alta permeabilidad. Bajos gradientes osmóticos transepiteliales y transporte de líquido isotónico. Entonces aquí vamos a encontrar que aquí está el glomérulo, las 3 partes que les había comentado, que es el S1, la parte inicial del túbulo contorneo proximal, la parte final y la parte recta, donde S1 y S2 se va a encontrar en la parte de la corteza y el S3 pues ya en parte medular. Esto es importante saberlo porque dependiendo de donde encontremos la parte del túbulo proximal, vamos a encontrar un tipo de epitelio. El S1, donde principalmente vamos a encontrar una reabsorción de agua importante, pues va a ser un borde alto, invaginaciones laterales extensas y numerosos mitocondrios, donde pues prácticamente en el S3, donde hay una casi nula reabsorción de sodio, pues va a ser ya las invaginaciones van a estar chiquitas y ya no van a tener mitocondrias. Y hay una imagen muy representativa de a qué nivel se reabsorbe mayor sodio, donde está el túbulo contorneado proximal un 60%, en la rama ascendente gruesa el 30% y ya en el túbulo colector es donde después se hace una reabsorción fina, que aquí se dice que del 2 al 3% del cloruro de sodio, sin embargo en otras bibliografías manejaban que hasta el 1% nada más en esa parte. Igual, aquí podemos encontrar una imagen de cómo la reabsorción de sodio va a ser principalmente mayor en el túbulo contorneo proximal, la cual va a bajar hasta que prácticamente en el túbulo colector pues ya es mínima la reabsorción. Y algo ilustrativo donde pues el sodio se quiere ir a la orina, pero pues quien va a tener la mayor reabsorción de sodio pues va a ser el túbulo contorneo proximal, porque no va a dejar salir el sodio. Y dependiendo aquí del porcentaje del túbulo o el porcentaje de la longitud del túbulo proximal, es como se va a reabsorber los diferentes aniones, cationes y moléculas que vamos a encontrar. Principalmente pues el cloro y el sodio pues van a ser prácticamente iguales, donde el bicarbonato igual va a haber mientras va iniciando el túbulo proximal, igual hay una reabsorción importante de bicarbonato y después va bajando y pues igual hay una importante reabsorción de aminoácidos y de glucosa. Bueno, aquí es importante saber que el reciclaje de bicarbonato se va a llevar principalmente en el túbulo proximal y esto es importante igual para la reabsorción de sodio por medio de estas bombas donde pues por cada reabsorción de una molécula de sodio va a haber una secreción
de un ion de hidrógeno. Por fuera pues se va a unir con el bicarbonato generando una anhidrasa carbónica, después se va a desacoplar igual a dióxido de carbono y el agua pues va a entrar por medio de los canales de evacuaporina tipo 1 y pues adentro nuevamente se va a formar una anhidrasa carbónica donde pues se va a desacoplar a bicarbonato. Por cada salida de bicarbonato va a haber una salida o va a haber una entrada de cloro. Entonces de esta forma pues vamos a encontrar que aquí se va a ver una reabsorción de una molécula de sodio y acá abajo va a haber una reabsorción de una molécula de cloro. Y todo esto pues por medio del reciclaje de bicarbonato. Donde aquí pues prácticamente el 40% de la reabsorción de cloro de sodio va a ser transepitelial y por medio del túbulo, bueno, de la parte del S2 donde el túbulo contorneado final. Después encontramos todo esto pues va a ser por medio de dos formas, que es el transporte paracelular y el transporte transcelular por medio de varias bombas, donde vamos a encontrar en primer lugar pues la bomba sodio-potasio ATPasa, donde va a crear pues la salida de sodio y la entrada de potasio generando un gradiente negativo, lo que va a generar generando un gradiente negativo, por lo tanto de forma paracelular va a haber la secreción o la absorción, no es cierto, la absorción de cloro y también de sodio de manera paracelular. Aquí tenemos otra imagen prácticamente que pues nos dice lo mismo, donde el intercambio de sodio está mediado por proteínas NH3, que es esta. Y la proteína NH3 se expresa en la membrana apical de los segmentos S1, S2 y S3. Después, lo que va a hacer esta proteína va a secretar una molécula de hidrógeno y la entrada de la reabsorción de sodio. Así como también podemos encontrar el canal, bueno, los canales que dicen aquí, el SLC26, o también se ha encontrado una variación con el SLC26A6, donde va a entrar una molécula de cloro por una salida de hidrógeno conjunta con la salida de hidrógeno que nos genera la entrada de sodio, pues va a formar una molécula de agua y pues como parte de todo el túbulo proximal está lleno de canales de evacuaporina tipo 1, pues de esta forma se va a reabsorber el agua. De la manera, del lado de la apical de la célula vamos a encontrar otro tipo de canales que encontramos el sulfato de magnesio, no es cierto, los sulfatos y el sodio, donde va a haber una secreción de sulfatos y también la secreción de sodio. Entonces, mecanismos vasolaterales vamos a encontrar del lado apical, como ya les había comentado, y del lado vasolateral se van a encontrar los activos, donde vamos a encontrar principalmente la bomba sodio-potasio ATPasa, sodio-potasio ATPasa, donde este es el principal bomba que se va a encargar de absorber el sodio a nivel de todas las neutronas, principalmente en túbulo contorneado proximal y distal. ¿A qué le llamamos equilibrio glomerular? La reabsorción de sodio en el túbulo proximal depende de gran medida directamente de la velocidad de filtración de un fenómeno denominado equilibrio glomerular. Se cree que entre mayor filtrado glomerular, va a ser mayor una reabsorción de sodio, pero las cosas no son así, porque aunque haya un mayor filtrado glomerular, no por eso va a haber un mayor reabsorción, tiene que haber un equilibrio, aunque la tasa de filtrado crezca o la tasa de filtrado disminuya, la reabsorción de sodio prácticamente tiene que ser de la misma forma, manteniendo pues una constante tanto de líquido como de cloruro de sodio. También vamos a tener influencias neurohormonales que van a condicionar a la reabsorción de sodio y lo va a estimular
aquí vienen varias partes de la nefrona. Ahorita que estamos hablando de túbulo contorneo proximal, quien lo va a estimular va a ser la angiotensina tipo 2, pero de manera de concentraciones bajas, así como la beta, la insulina, los los receptores alfa adrenérgico y beta adrenérgico, pero aquí también podemos encontrar algunas hormonas que inhiben la reabsorción de cloro de sodio, como va a ser la dopamina en primer lugar, y curiosamente la angiotensina tipo 2 en niveles muy altos. Entonces se resume más fácilmente que la activación de la reabsorción de cloro de sodio va a ser por medio del sistema simpático renal y la angiotensina tipo 2, pero acuérdense que a dosis bajas, y quien va a inhibir pues va a ser la dopamina, principalmente el receptor D1. Como les comentaba, la angiotensina tipo 2 tiene un efecto bifásico. A dosis baja pues estimula la reabsorción de cloro de sodio, y a dosis mayores tiene una función inhibitoria mediante los receptores AT1, que pues los podemos encontrar tanto vasolaterales como apicales. Y si hay un aumento de la angiotensina incrementado, pues va a ser que los receptores NH3 y la sodio potasio ATPasa tenga una disminución en su actividad, generando una natriuresis y un descenso de la TA. Por lo tanto, se dice que la adrenalina y la noradrenalina, que son receptores beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos, estimulan la reabsorción de sodio de potasio, de manera que lo que va a ser activar la bomba sodio ATPasa. Eso en cuanto al túbulo contorneo proximal. Después, en la rama ascendente gruesa la vamos a dividir de dos formas, donde pues la forma de descendente gruesa va a haber prácticamente la absorción pues va a ser pasiva de agua y una que otra molécula de cloro de sodio. Aquí casi no va a haber una reabsorción importante. En la rama ascendente gruesa, en la rama ascendente delgada va a haber un incremento de la reabsorción de sodio, pero donde lo que nos importa es la rama ascendente gruesa, donde es la segunda parte donde se reabsorbe mayor, que es significativa de un 30%. Entonces, la rama descendente pues solo permite la difusión simple, donde va a tener una permeabilidad alta al agua. Aquí vamos a encontrar células tipo 1 muy planas, células endoteliales que pues nada más nos va a servir para tener una absorción pasiva de agua y de solutos. La actividad de sodio y potasio ATPasa prácticamente es indetectable en esta parte. Después encontramos el transporte de la rama ascendente delgada, donde aquí el líquido que va a entrar a esta parte de la nefrona va a tener una concentración muy alta en cloruro de sodio, ya que en la parte que acaba de pasar pues no se reabsorbió nada. Entonces vamos a encontrar una alta absorción de cloruro de sodio y una baja permeabilidad de agua. Y esto va a ser por combinación de los transportes de sodio paracelular, donde podemos encontrar aquí, vamos a encontrar sodio, potasio, magnesio, calcio, y se van a poder reabsorber de manera difusa o paracelular. Y el sodio, potasio, ATPasa, pues realmente solo va a tener un 2% de actividad. No es tan significativo, pero ya empieza a presentarse. El transporte transepitelial de cloro, de cloro, pero no de sodio, se activa mediante la vasopresina a nivel de la rama ascendente gruesa. Y el transporte apical y vasolateral de cloro en la rama ascendente es el por medio del canal que vemos aquí, el cloro C, diagonal, bueno, guión K1, donde lo que va a hacer es activar los canales de cloro para la salida de este. Lo importante es que sepan que este canal, el cloro C, K1, va a generar o una ausencia de este canal o una mutación a nivel de este canal, se produce en un síndrome de Bartter. Después, el transporte de cloruro de sodio a nivel de la rama ascendente gruesa, aquí se va a reabsorber el 30% del cloruro de sodio filtrado, donde va a ser aquí impermeable al agua. Aquí ya no vamos a encontrar canales de aquaporina tipo 1. Ya básicamente el transporte va a ser de manera activa, donde la nefrona es
tiene la capacidad de diluir o de concentrar la orina dependiendo de 3 canales: el sodio, potasio, TPasa, sodio, potasio, cloro y los famosos canales sodio, potasio, 2 cloro, donde pues aquí prácticamente están entran en función los diuréticos de asa. Entonces vamos a encontrar aquí las bombas sodio, potasio, TPasa, los canales sodio, potasio, 2 cloro, que va a estar mediado por esta proteína o este canal que prácticamente es lo mismo, sodio, potasio, 2 cloro o NKCC2. Aquí tenemos otra imagen donde es más representativa, cómo va a ser la reabsorción de sodio, donde en primer lugar van a tener de importancia la bomba sodio, potasio, TPasa, los canales sodio, potasio, 2 cloro, que aquí actúan los diuréticos de asa y Henle. Aquí se van a empezar a presentar los canales de potasio de la médula externa, donde nos va a ayudar a la salida de potasio para que nuevamente sean reabsorbidos por los canales sodio, potasio, 2 cloro. El calcio va a tener un papel importante aquí, donde ahorita se los voy a explicar más adelante por qué. Los canales de cloro, que ya se los había comentado en la diapositiva anterior, una ausencia de estos pues va a generar un síndrome de Bartín. Y todo esto va a generar un gradiente electronegativo, por lo cual también todavía vamos a tener un poco de transporte pasivo o paracelular para los cationes como magnesio, calcio, sodio. Aquí todavía la reabsorción de sodio va a ser de un 50% de manera paracelular. La regulación de manera no autócrina, sino pues hormonal, va a ser por la presencia de calcio ionizado, donde va a tener un control inhibitorio ante la presencia de concentraciones de calcio aumentado, donde va a generar un metabolito, que es el ácido 20 hidroxiecosatetranoico, lo que va a generar que se cierren los canales o que se inhiban los canales de potasio, y por lo tanto va a haber un aumento de los canales de sodio, potasio 2 cloro, donde va a haber una reabsorción importante de sodio. La presencia de MP cíclico va a haber aumento de la vasopresina, la paratormona, glucagón, calcitonina y activación adrenérgica beta, y también aquí alfa, pero más importante los beta. Cuando tenemos un diurético de asa, ya dices el furosemide, bumetanida o el ácido betaclínico, va a haber una disminución de los canales sodio, potasio, 2 cloro, pues se va a inhibir la reabsorción de esto. A nivel de la porción cortical, lo importante es que tenemos aquí la mácula densa, el túbulo contorneado distal, parte temprana y tardía, y el túbulo colector cortical de la médula. A este nivel vamos a encontrar que todavía van a llegar 900 litros al día, donde la reabsorción va a ser proporcional al sodio que encontramos. Entre más sodio llega a esta parte de la nefrona, pues mayor va a ser la reabsorción. Entonces aquí prácticamente es la imagen de los pasada, donde pues aquí vamos a encontrar los canales de cloro, la bomba sodio TPasa, los canales de potasio con una salida de potasio, y nuevamente se va a reabsorber con la bomba sodio potasio 2 cloro, un balance positivo por medio de las claudinas. Se había estudiado hasta la claudina número 19 actualmente, pero lo importante en seres humanos es la 16 y 18. De esta forma pues se va a llevar una reabsorción pasiva, donde va a haber reabsorción de calcio, sodio, magnesio paracelular. Como se sabe, pues la mácula densa es importante para tener un control de cloruro de sodio, y esto va a ser por medio de una isoforma que va a ser la NKCC2, o también los canales de sodio, potasio, 2 cloro.
donde tiene los mismos transportadores que otras células de las AGL, aunque pues prioritariamente pues va a ser esta isoforma sodio potasio 2 cloro, que es de alta afinidad en la membrana apical. ¿Cómo se va a llevar de esta forma a nivel de la mácula densa? Pues va a haber un aumento de la captación de sodio por medio de estos canales, donde va a generar una vasoconstricción arterial aferente, y por lo tanto, como va a haber una vasoconstricción, lo que va a hacer disminuir la tasa de filtrado glomerular, devolviendo el suministro distal al cloruro de sodio a niveles habituales. Aquí encontramos cómo pues interactúa la mácula densa, donde hay un sensor donde hay una reabsorción de sodio por medio de los canales que ya les habían mencionado. Por lo tanto, va a haber un aumento del calcio ionizado, vasoconstricción, generando que baja la tasa de filtrado glomerular y nuevamente pues haya una reabsorción de sodio. A nivel del túbulo contorneado distal, va a haber otro tipo de canales donde van a afectar los diuréticos tiacídicos. Ya dices la hidroclorotiazida. Déjame poner los nombres. Bueno, aquí el túbulo contorneado distal es a nivel de la nefrona distal cortical tardía. El cloruro de sodio se reabsorbe de una forma electroneutral a través de un cotransporte de cloruro de sodio. En este segmento tiene bajas concentraciones de sodio y de cloro, por lo que se reabsorbe ya una pequeña parte. A nivel del túbulo contorneado, prácticamente pues ya solo tiene que llegar como lo último de lo último. Ya a esta altura ya llevamos un 90% reabsorbido, entonces pues aquí ya no son tan importantes la reabsorción de sodio. Podemos encontrar todavía canales sodio-potasio TPasa, los canales de cloro, que también va a haber, a esta altura también los encontramos, la reabsorción de calcio y los canales de sodio-cloro, donde aquí tiene una alta afinidad los diuréticos de asa, los tiacídicos. Aquí es importante ¿por qué la resistencia a los diuréticos? Porque entre mayor suministro de cloruro de sodio a nivel de la dieta, pues va a haber una hipertrofia, y por lo tanto la hipertrofia va a generar un aumento de la actividad de sodio-potasio TPasa y un aumento de los canales de cloro-sodio, donde pues evidentemente tiene que haber una reabsorción más alta, ya que a esta altura pues solo debería de ser mínima la reabsorción, pero el suministro por medio de la dieta es tan alta del cloruro de sodio que no se alcanza a reabsorber en ninguna otras partes de la nefrona. Por lo tanto, una inhibición crónica, por el uso de tiacídicos, a nivel de los canales de cloruro de sodio cloro por medio de los tiacidas va a generar una apoptosis, y por lo tanto va a haber una atrofia tubular, y por eso se dice que va a haber una resistencia a los diuréticos por el uso indiscriminado de estos. Y la región distal cortical tardía, va a haber dos formas de que se reabsorban aquí el sodio: electrogénica y electroneutral. Electrogénica pues va a generar un voltaje negativo de la luz que permite la secreción de iones de potasio principalmente por las células del túbulo contorneado distal, donde hay canales de ROM o también canales de potasio, los canales de potasio en la membrana luminal. ¿Qué es lo que va a generar a este nivel? Pues primero pues va a haber como en todo, a nivel de toda la nefrona, pues los canales de sodio, potasio, TPasa. Va a haber aumento de la concentración de sodio, y aquí es importante que a este nivel del túbulo contorneado distal va a estar presente los canales epiteliales de sodio, lo que va a generar que pues haya una mayor reabsorción de sodio y generando la entrada de sodio, un electrogradiente negativo. Por lo tanto, se activan los canales de ROM. Otra cosa importante es la presencia o el control que se tiene de la aldosterona, donde la aldosterona pues va a aumentar el número de los canales epiteliales de sodio por medio de dos mecanismos. La unión aldosterona en su receptor a los citoplasmas, como se ve aquí, pues va a haber una unión a este receptor.
y se va a activar la proteína, que es la proteína SGK1, fosforilando por medio de la otra proteína que es la NET 4.2, creando un efecto inhibitorio. Bueno, es un efecto inhibitorio de las NET que conduce a una disminución de la endocitosis y un aumento de la expresión de los canales epiteliales de sodio. Entonces, un aumento de aldosterona va a crear la presencia de esta proteína, generando un efecto inhibitorio, y va a haber aumento de los canales epiteliales de sodio, donde pues estos va a hacer que pues dependientes de sodio principalmente, y aquí se va a realizar toda la reabsorción. Sí. Los inhibidores que vamos a encontrar aquí pues son los diuréticos ahorradores de potasio en su forma catiónica, que bloquean los canales epiteliales de sodio. Los antagonistas de aldosterona, como sea la espironolactona, la eplerenona, compiten con la aldosterona para unirse a los receptores de las células principales. Entonces aquí también podemos encontrar las bombas sodio-potasio TPasa. Aquí están los canales epiteliales de sodio, y lo que va a inhibir los diuréticos pues va a ser la salida de potasio, entonces lo va a generar una reabsorción de este. Todo esto que acabo de explicar es la reabsorción electronegativa, y ahorita va la electroneutral, donde pues prácticamente es un gradiente neutro por la entrada y salida de todos estos cationes, donde pues por cada dos moléculas de cloro que entran a la célula va a haber la salida de 2 moléculas de bicarbonato, generando esto nuevamente la reabsorción de bicarbonato, va a jalar una molécula de sodio, y de esta manera pues se va a llevar la reabsorción de cloro de sodio. Como adentro ya tenemos moléculas de bicarbonato, de cloro, pues sale sobrando prácticamente una molécula de cloro, y pues así va a quedar un gradiente neutro al final. Aquí. Y por último, a nivel del túbulo colector medular, vamos a tener la reabsorción o la secreción, más bien la absorción fina del sodio, donde aquí pues prácticamente ya se dice que es del 3% hasta del 1%, dependiendo de la dieta del paciente, ¿no? Entonces, el transporte de sodio en el túbulo colector es muy notable por 2 razones. Primero, porque va a ayudar a igualar la excreción de sodio con el consumo de sodio, y en segundo lugar, porque reduce las concentraciones de sodio en la orina a niveles muy bajos. De esta forma, aunque haya llegado una secreción muy alta de sodio a este nivel del túbulo colector medular, lo que el riñón se encarga es que prácticamente se excrete la mínima parte. Entonces, donde se realizan los ajustes finales prácticamente la reabsorción de su cloro de sodio, es este nivel, donde por medio del péptido natriurético va a haber una inhibición de la reabsorción de sodio, esto determinado por un aumento auricular derecho, donde podemos ver que esto es dependiente de las presiones arteriales, de la presión arterial sistólica, donde si hay un aumento del péptido natriurético auricular, pues lo que va a generar es que ya no se reabsorba sodio, y por lo tanto, si no se reabsorbe sodio, lo único que va a generar es de manera paracelular la reabsorción de cloro. Entonces, a nivel del humoral, el control hormonal se va a llevar mediante el péptido natriurético, que va a ser un vasodilatador periférico más natriurético, que aquí donde hay un aumento de la traza glomerular, sin embargo, no hay un aumento de la filtración, va a generar una constricción arteriolar diferente. Entonces, a mayor concentraciones de péptido natriurético, va a haber una menor reabsorción de sodio.
Aquí los efectos de sodio dentro de la dieta es importante porque aunque hay una restricción de sodio, se estimula un transporte por todos los segmentos distales. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos una dieta alta en sodio, a pesar de que las otras partes de la nefrona no lo puedan reabsorber, a este nivel, lo que va a hacer es que trabajen los niveles distales de la nefrona. Sin embargo, a nivel normal, pues va a ser como lo hemos manejado, la mayor reabsorción de sodio va a ser en el túbulo contorneado proximal, en segundo lugar en la rama ascendente gruesa y en tercero pues ya una reabsorción fina en el túbulo colector. Sin embargo, si tenemos una dieta baja en sodio, lo que vamos a hacer es que las partes distales de la nefrona prácticamente no van a estar reabsorbiendo sodio. Bueno, en conclusión de esta parte de la reabsorción de sodio es que las velocidades de transporte a lo largo del túbulo proximal disminuyen sustancialmente con la distancia del glomérulo. La reabsorción de sodio en la nefrona es mayormente impulsada directa o indirectamente por la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. Las ramas descendentes y ascendentes de la SAIGL tienen la función de mantener la tonicidad del medio intersticial medular y proporcionar carga adecuada de sodio para su reabsorción en la rama ascendente gruesa, y los mecanismos de transporte de sodio en el túbulo contorneado distal temprano o en la parte inicial. La reabsorción es sensible a tiazidas, implicando un cotransportador de sodio 2-cloro, y en el tardío es sensible a la amilorida, que implica un canal de epitelio del tipo ENAC. Y pues esto va a continuar después con la reabsorción de potasio para no iba a acabar en una clase. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? Hola, buenos días, Itzel. Hola, buenos días, doctor. Muy bonita tu presentación. Es gratificante ver los esquemas tan variados, debido a que pues se hace más gráfico y didáctico todos los mecanismos de transporte de sodio. Creo que la única observación es que a lo mejor algunos de los esquemas es conveniente poco a poco ir escalándolo a tener la mayor cantidad de referencias bibliográficas, porque vi que algunos tenían y otros no, pero bueno, también la cantidad de imágenes pues era importante, pero sí hay que tratar de que todas tengan de dónde se viene la referencia. En cuestión de aquí, como comentario del sodio, es impresionante la movilidad de sodio que tiene el sistema renal, como lo colocaste en una diapositiva. Prácticamente 1.5 kilos de sodio pueden pasar por el sistema y se absorben el 99.5%. En la dieta que tenemos actualmente, en la parte occidental, porque es diferente a la parte del continente africano o inclusive Asia, pero es extremadamente alta en sodio, como bien lo comentaste, 10 a 12 gramos. En México estamos entre 11 y 12 gramos en promedio los estudios que se cuentan. Y la meta de tratar de disminuirlo a pues, alrededor de 2.5 gramos, pues es algo, algo que todos desearíamos. Y esto tomando en cuenta de que en la antigüedad, la cantidad de sodio que se adquiría pues prácticamente en los vegetales, porque el hombre inicialmente, como le llamamos románticamente el hombre de las etapa de la edad de bronce, edad de las cavernas, su aporte de sodio por los alimentos prácticamente venía por los vegetales. La idea del cazador-recolector pues va más hacia un recolector que hacia un cazador,
porque se tenía muy pocas oportunidades de comer carne. A pesar de que somos omnívoros, la predilección era hacia un mecanismo alimentario por los vegetales y algunas frutas, diferentes a las que lo conocemos actualmente. Y entonces esto, y muy poca cantidad de carne. Esta situación es importante porque es de acuerdo a cómo está contenida nuestra fisiología. Entonces la cantidad de sodio que se encuentra en vegetales es extremadamente poca, también en carnes, porque realmente donde intervienen las carnes es en el proceso de conservación, en la desecación por medio de sal, que tiene pues, más de 10,000 años, pero sin la preservación de alimentos para una mayor duración por parte del sodio, la carne como tal, inclusive tiene muy poca cantidad de este elemento y los vegetales son mínimos. ¿De qué estamos hablando? De que hay reportes en donde la cantidad de sodio que se tenía disponible al día eran alrededor de 50 a 100 miligramos. Entonces vean la diferencia entre 50 a 100 miligramos en donde está constituido nuestro sistema fisiológico a la cantidad que comemos ahora, que son alrededor de 10,000 o 12,000. Entonces ese exceso de 11,900 miligramos de sodio, pues es lo que trata todos los días el sistema renal de eliminar. Por ende, a decirle a una persona prácticamente que abata el consumo de sodio, pues en ningún momento le va a causar una depresión de este electrolito. Y este es el punto de partida para los mecanismos que se están postulando desde hace varios años por la Sociedad Americana de Cardiología principalmente y a lo mejor la Sociedad Europea, de darle sí o sí a los pacientes tiacidas, ¿no? Y este también es un nuevo punto de partida para lo que están postulando algunas sociedades, incluyendo la Sociedad Americana de Nefrología, de los nuevos tratamientos antidiabéticos, específicamente los SGLT2, que tienen un mecanismo de arrastre de sodio, ¿no? Que comparte con la glucosa. Entonces, ellos lo que están postulando es que al tener una eliminación aumentada de sodio, pues pueden tratar de contrarrestar ingesta masiva que tenemos todos los días, sobre todo en países occidentales. Aquí hasta esto todo está bien. El problema con esta forma de ver la medicina es que se tiene que ver el panorama completo. Si bien el beneficio de las tiacidas, específicamente como natriuréticos y a lo mejor los SGLT2 parece que son adecuados y el margen de seguridad es amplio, pues sí se tiene que tener un monitoreo, no lo estoy comentando diario, pero cada determinado tiempo, algunas semanas al principio y después a lo mejor cada determinado número de meses de lo que está sucediendo con el sodio. Porque lo que tenemos en la vida real es que se está aplicando guías de manera indiscriminada con ingesta de medicamentos como las tiacidas, entonces inclusive más altas de las recomendadas, porque lo que se le da en nuestras comunidades es, por ejemplo, clortalidona, que tiene una potencia mayor que la hidroclorotiazida y a dosis inclusive más altas de 25 miligramos, cuando la recomendación es máximo 12,5 miligramos de hidroclorotiazida. Y aún no sabemos qué es lo que va a pasar con el SLG2, y estos medicamentos se están administrando sin tener una vigilancia del sodio. Y es que en las unidades de medicina familiar, lamentablemente, desde hace muchos años, no es reciente, no tienen, su laboratorio no cuenta con las capacidades para medir ningún electrolito. Entonces, tenemos un cóctel muy difícil de delimitar, en donde nuestra población latina específicamente tiene altas ingestas de sodio, mucho más de las deseables, extraordinariamente altas. La solución se le está dando por dar medicamentos como las tiacidas, debido a la cantidad exorbitante de pacientes con hipertensión que tenemos. Y estas tiacidas se están dando sin el debido control. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta nosotros, sobre todo que vemos la parte nefrológica,
porque frecuentemente nos vamos a encontrar casos de hiponatremia en situaciones en donde deberíamos de tener altas concentraciones de sodio, aunque se va diluyendo, ¿no? Por el reflejo del agua. Este es como que uno de los puntos que sí quería recalcar. En general, yo creo que la presentación estuvo muy adecuada y pues ya esperamos con ansiedad la segunda parte que nos comentaste. Pues muchas gracias, Itzel. ¿Alguien más? ¿El doctor Cardona o el doctor Toscano? Mi compañero. Por mi parte, no, Itzel, nada más. Gracias. Bueno, entonces damos por terminada la clase de hoy. Nos vemos.